Hola, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar los casos de desigualdad más importantes en México. Uno de los problemas que tiene México sobre la desigualdad es que los ricos cada vez se hacen más ricos. Mi nombre es Federico de la Compostela y soy uno de los más grandes empresarios que hay aquí, en México. La riqueza que han acumulado estos 4 socios y colegas míos, como Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Valleres y Ricardo Salinas Pliego, ha ascendido el 9.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hace 18 años, específicamente en el 2002, la fortuna de estos 4 grandes empresarios representaba el 2% del PIB en México, mientras que el número de mexicanos no ha crecido en los últimos años. Durante el año 1996 al 2014, el PIB per cápita solo ha acumulado el 1% de nuestra tasa anual. El 1% de la población recibe el 21% de los ingresos de todo el país. A comparación de 23 países, México presenta el mayor nivel de concentración de ingresos. El 1% de la población más rica le toca el 21% del ingreso total. Estos niveles tan malos impactan de manera negativa el crecimiento económico, la vida pública y por ende la vida democrática del país. Bueno, hola, yo hoy les voy a contar un poco sobre los sectores privilegiados, en cómo esto afecta a la desigualdad en México. Y bueno, esto se da porque las empresas grandes no les dan la oportunidad a las empresas chicas de que se den a conocer y puedan eh, tener su lugar en el mercado. Esto es debido a que bueno, las empresas grandes tienen el poder monopólico y no dejan darse a conocer a otras empresas. Yo hoy les voy a contar una pequeña experiencia que tuve. Yo trabajé mucho tiempo en Red Cola. Intenté tenerla en el mercado, pero por ejemplo Coca-Cola pues fue un rival muy difícil. Bueno, la competencia siempre va a estar. Entonces, intentamos tenerla ahí en el mercado, pero pues simplemente no pudimos porque Coca-Cola acapara todo el mercado y es una competencia muy difícil y claramente esto es un ejemplo de desigualdad. ¿Por qué no Big Cola, Red Cola, perdón, puede tener el mismo lugar que Coca-Cola? No se puede debido a la desigualdad que hay en este ejemplo de las empresas, ya que Coca-Cola es como el privilegiado. Entonces eh, pues sí, sí Un hay ejemplo desigualdad. de desigualdad social en México sería nacer pobre en el sur, ya que si naces pobre en el norte tienes más posibilidad de salir de tu situación social y ascender a una más alta, porque el norte es una de las regiones de México económicamente más dinámicas. En el norte, solo el 23% de los que nacieron pobres se quedan pobres, pero en el sur, el 67% de ellos permanece así toda su vida. Esto quiere decir, nacer pobre en el sur y sus posibilidades de acceder a una posición más alta son casi nulas. Solo el 2% de la población lo logra. Mientras que el 8% de los que nacen pobres en el norte logran ascender al estrato socioeconómico de mayores ingresos. Esta desigualdad está relacionada con los grados de movilidad social, es decir, con la facilidad para avanzar en la escala socioeconómica. O sea que estos indicadores miden qué tan fácil una persona puede superar las barreras de su entorno, o bien que la riqueza, la educación de sus padres, entre otras, condicionen su futuro. El ejemplo que yo les voy a dar es sobre la desigualdad laboral. La igualdad de género sigue siendo una promesa para las mujeres mexicanas. A pesar de todos los avances importantes que se han experimentado en el país en las últimas 3 décadas, es cierto que las mujeres hoy somos más libres y gozamos de mayores derechos. Sin embargo, seguimos enfrentando diversas inequidades y una profunda desigualdad en términos económicos y laborales. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo, la participación laboral femenina de la región sigue siendo 30% inferior a la de los hombres.
Eso quiere decir que de cada 100 hombres entre 25 y 54 años, 94% trabaja o recibe algún tipo de ingreso, mientras que en promedio, entre cada 100 mujeres, solamente el 64% forman parte de la fuerza laboral. En México, esa proporción incluso es menor a la media del continente, pues solo un 58.5% de las mujeres en el rango de edad mencionado trabajan o están disponibles para laborar. Mi nombre es Federico González y soy estudiante. Les hablaré acerca de la diferencia y desigualdad que existe entre la educación pública y privada en México. Mientras que el pago de colegiaturas y transportación a escuelas privadas es deducible a impuestos, existen muchas escuelas públicas que no cuentan con ciertos servicios necesarios para una educación digna. El 48% de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje. El 31% de las escuelas públicas carecen de acceso a agua potable. El 12.8% de las escuelas públicas no cuentan con baños. Y el 80% de ellas no cuentan con acceso a internet o a computadoras. Este es un claro ejemplo de la desigualdad que existe entre ellas, ya que las escuelas privadas cuentan con acceso a internet, acceso a equipos de cómputo para tomar sus clases, mientras que en estas escuelas no contamos ni siquiera con acceso a un drenaje o a agua potable. Existen algunas que sí, pero hay un alto porcentaje que no cuentan con estos recursos necesarios para tener una vida digna. Y también el 61% de las escuelas públicas no cuentan con las facilidades que tiene una escuela pública, y ese es un problema bastante importante en México que debe resolverse.